dólar y por supuesto cuando se mueve el dólar, una de las consecuencias es que suben las tasas. Las tasas de interés volvieron a subir fuerte en un contexto, como les decía, de alta volatilidad. ¿Es alta volatilidad? ¿Es correcto esto? Sí. Al mismo tiempo el Tesoro compró unos 1.000 millones de dólares. La Fundación Capital hizo un informe asignándole 50% de probabilidad a que el tipo de cambio vaya al techo de la banda. Y vivimos así. Viendo si va para un lado, va para otro, de repente parece enfilado para el tope. Y 40% de probabilidades, dice este informe, a que se modere la suba. Dice nuestro guión que la moneda está en el aire. Y esa aseveración se la vamos a trasladar a nuestro invitado, Carlos Pérez, economista, director de la Fundación Capital. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Está la moneda en el aire? Bueno, el 50 y el 40 indican eso. Indican eso. El 50% de probabilidad para un escenario, el 40% para el otro. El del 40% es el escenario del gobierno. Lo que busca el gobierno. El gobierno busca desinflación, calma cambiaria. Ya el objetivo de ir al piso y comprar en el piso ya está perdido, pero sí mantener en los actuales 1.300 el valor del dólar. O sea, el escenario del gobierno es desinflación, que se viene dando. Fue 3,8, 2,7, 1,5. El 1,5 generaba algunas dudas porque la inflación núcleo todavía estaba arriba del 2% y la última conocida inflación de junio, ahí fueron muy parecidas la inflación general con la inflación núcleo, 1,6 y 1,7 respectivamente, con lo cual hay un camino que se está dando de desinflación en la economía. El gobierno también pretende tener calma cambiaria y una economía en crecimiento, un cóctel que le permita ser bien competitivo para las elecciones de medio término. Yo diría que tanto en materia de inflación a la baja como en materia de crecimiento, los números le juegan a favor. Digo, claramente vamos hacia una inflación en torno al 1,5 mensual. Y por otro lado, el crecimiento, si bien hay cierto amesetamiento en la actividad económica, básicamente por arrastre, esto es por lo que dejó el fin de año, por lo que dejó el primer cuarto y el segundo cuarto del año, ya estadísticamente el Producto Bruto Interno este año en promedio va a arrojar un crecimiento en torno al 5% real respecto del promedio de 2024 de la actividad económica. Con lo cual el punto donde la moneda está en el aire, como vos bien decías, Gonzalo, es el cambiario, donde el gobierno va por la mantención del actual tipo de cambio en torno a 1.300, y contra eso está que el mercado, como bien decimos nosotros en el escenario de Fundación Capital, digo que el mercado esté buscando el techo de la banda, ¿no? Está claro que se ha desplazado un poco el nivel de tipo de cambio, la presión al alza, y eso genera una pregunta muy interesante, que es, bueno, si lo que se buscaba, que era que vaya al piso a 1.000, y bueno, hoy está en 1.300, ¿hasta qué punto se puede dar la perforación del techo de la banda? Digo, me parece que esa es una pregunta interesante que surge producto del desplazamiento que ha habido en materia cambiaria, que no debe sorprender, porque nosotros estos dos escenarios, nada más que con probabilidades cambiadas, era del 50% la probabilidad del gobierno, del escenario del gobierno, de calma cambiaria, y era de 40% la probabilidad del mercado buscando el techo. Ahora es como que el paso del tiempo y la presión cambiaria nos hizo marginalmente cambiar las probabilidades, pero ya cuando arrancó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la Fundación Capital tenía estos dos escenarios con probabilidades repartidas, y ahí lo que teníamos en cuenta era que iba a haber un trimestre, cuatrimestre, donde los agrodólares contribuyesen mucho a la oferta, y que después íbamos a tener en la cercanía de las elecciones de medio término la clásica presión sobre el dólar, la clásica dolarización de carteras que hace el agente económico en Argentina. Carlos, quiere decir que ahora, pasado el tiempo de bonanza estacionalmente por los agrodólares, hay que ajustarse el cinturón porque es donde se viene el tiempo de mayor volatilidad.
Es donde viene más la presión porque, digamos, lo bueno que era la oferta que te podían aportar los agrodólares lo empezás a perder, agravado en esto de que se ha amplificado por el tema de las bajas retenciones que hoy ya no están. Entonces digo, algo que estacionalmente se da todos los años, se profundiza por la baja de las retenciones que operaban hasta fines de junio. ¿Y ustedes no están visualizando ningún ingreso significativo de dólares en lo inmediato? No, a ver, ahí... Para recordar, en realidad la Argentina tuvo un ingreso muy importante con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un desembolso inicial de 12.000 millones de dólares, 60% del acuerdo de 20.000 millones de dólares, la verdad inédito, y después tuvo ingresos de dólares financieros importantes, digo. Primero tuvo un ingreso de 1.000 millones de un bono en pesos, Bonte 2030, suscripto en dólares. Después tuvo un ingreso de 500 millones de dólares para ese mismo bono, Bonte 2030. Y hace tiempo que no está teniendo este ingreso suscripto en dólares para el Bonte 2030. Si uno ve la primera colocación y la segunda colocación, los rendimientos, los retornos que han tenido estos bonos han sido negativos. Entonces, digo, de algún modo se frenó un poco el ingreso de dólares financieros por Bonte 2030 y también hubo un ingreso importante de dólares financieros por el repo que la Argentina hizo con los bancos del exterior, 2.000 millones de dólares. Entonces, medio como que está un poco agotado ese proceso, pero bien decís, o sea, está agotado lo que sería el proceso de acumulación, dólares tiene. No se los gastó. Ahora, ese ir hacia el techo de la banda, ¿quiere decir que corre riesgo de tener que empezar a vender a usar esos dólares para intervenir porque el dólar toca el techo de la banda, o que va a estar en esta zona de la mitad de la banda para arriba, pero se va a mantener ahí? O sea, ¿cuánto riesgo ven ustedes de que esa suba del dólar le coma las reservas al Banco Central? Acá es muy importante la pericia de las autoridades económicas, ¿no? Esto es muy importante porque... Vos estuviste sentado en esa silla eléctrica. Sí. A ver, más allá de la habilidad que eso pasa a ser un juicio de los de afuera, digo, no de los que participamos, fuimos actores de eso. En realidad, nosotros teníamos el as de espada y el as de basto cuando jugábamos la mano de truco, con lo cual, la verdad... Por supuesto que es bueno. ¿Por qué? Es bueno jugar bien. Perdón, Carlos era el segundo del Banco Central en la época en la que Martín Redrado era el presidente del Banco Central. Nosotros teníamos reservas. Nosotros teníamos reservas que respaldaban y eran reservas líquidas, no estaba la historia esta de las reservas brutas, las reservas netas, eran todas netas, eran todas líquidas. Digo, y es más, nosotros somos los creadores del swap con China y nunca contabilizamos dentro de las reservas al swap con China. Hoy está contabilizado dentro de las reservas, es medio un chino, perdón, no es la redundancia, pero es medio un chino porque digo, cuando uno tiene derecho a usar, está bien que lo considere como disponibilidad, pero cuando uno, que es el caso de la Argentina, solo tiene derecho a pedir. Y en todo caso China dirá si te lo da o no te lo da, tenerlo metido dentro de la reserva es medio temerario, ¿no? Y son 13.000 millones de dólares que están metidos dentro de las reservas brutas. Claro, por eso se termina discriminando. Pero en esto que vos me preguntabas, yo lo que te decía es, nosotros teníamos una posición de reserva que no había la distinción entre brutas y netas, entre netas y líquidas, eran todas netas, eran todas líquidas, que respaldaban la totalidad no solo de la base monetaria, sino de los pasivos monetarios remunerados. ¿Y ahora cómo es esa cuenta? ¿Esto qué quiere decir? Las famosas LEVAC de aquel entonces, y yo me acuerdo que el tipo de cambio, que era un mercado único y libre de cambios, estaba en 3.70, 3,70 pesos por dólar. Y cuando nosotros hacíamos la cuentita del total de pasivos monetarios no remunerados y remunerados, base monetaria y LEVAC
contra las reservas no daba un tipo de cambio de ese tipo, era pseudo. ¿Y ahora esa cuenta cómo te da? Esa cuenta no hay que hacerla. No. Mejor no saberlo. No, pero a ver, está claro, cuando digo que no hay que hacerla, tengamos en cuenta que en el medio pasó mucho tiempo de lo que yo te estoy contando, porque estamos hablando de un periodo que fue entre 2004 y 2010. Digo, estamos hablando de 15 años atrás. Claro. Y en esos 15 años, la verdad que se hizo un desastre. Ahora, pero con las reservas se terminó haciendo un desastre, porque se hizo uso y abuso de las reservas. Estaban holgados y se le metió mano sin Carlos, parar. pero No se le... Por eso quiero vuelan. ir un segundo para adelante. Para adelante, muy bien. Si yo me paro hoy... Este es un buen punto, porque en esos 15 años, ¿qué apareció? El cepo. Claro. Digo, porque. Claro. Y entonces dejaste de tener un mercado único y libre de cambio. Empezaste a tener un mercado simplemente de cambio. Digo, ni único ni libre. Digo, un mercado de cambio. Con el cepo. Bueno, con el acuerdo ahora con el fondo. Sí. Para no hacer tanta historia, vos tuviste dos cosas interesantes. Primero, migraste de un crawling P profundizado, que era el 2% mensual y que lo profundizaron al 1% mensual, a un sistema de flotación con bandas amplias. Eso es positivo. Y lo otro positivo que se hizo fue liberar el cepo parcialmente. Cuando digo parcialmente, solo para personas humanas, no para personas jurídicas, esto es para personas, para empresas. Con lo cual, digo, esto tiene que ver con lo que decía Cecilia. ¿Por qué lo liberaste parcialmente? Y porque las reservas no te alcanzan para una demanda potencial de todos los agentes, de la persona humana y de las empresas. Entonces digo, hiciste una liberación parcial. Entonces yo lo que creo es que hoy, con todos los dólares que te ingresaron del Fondo Monetario Internacional, los dólares financieros por la suscripción del Bonte 2030, por el repo con bancos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, terminaste de armar. Yo diría que hoy tenés 15.000 millones de dólares de reservas que podrías estar usando. 15.000. Sí, que es uno de reservas líquidas, que es un número interesante contra ¿qué es lo que puede ir a la demanda potencial de dólares? Las personas humanas, porque las personas jurídicas, las empresas siguen con el cepo. Y ahí uno dice, bueno, agarremos los plazos fijos, los depósitos a plazo fijo que tienen las personas humanas, agarremos los títulos de corto plazo en pesos que tiene la persona humana, y eso termina dando un número cercano a los 20 billones de pesos. Esa es la demanda potencial de dólares, que contra los 15.000 millones de dólares de reservas líquidas que tiene el Banco Central, responde un poco la pregunta que yo había planteado sobre el riesgo de si se podía perforar o no el techo de la banda. Y diría que son bien persuasivos este stock de dólares sobre la demanda potencial, que es una demanda parcial, porque la liberación del cepo fue parcial exclusivamente para personas humanas. Bien. Eso está perfecto ahora. Perfecto. Sí, se entendió muy bien. Se entendió perfecto. Lo entendí. Sí, es un poco técnico. No, se entendió lo perfecto. entendí. Y si miro para adelante, yo soy ahorrista. Bueno, ahí traté de mirar para adelante. No, ya sé por eso, pero yo te digo, Carlos, ¿y cuándo vuelve a entrar? ¿Cuándo vuelven a entrar dólares? ¿Esto es hasta cuándo? ¿Hasta la nueva cosecha? ¿Hasta que empiecen las privatizaciones? La energía por el tema de que baja la temperatura. Ayer alguien me decía, bueno, ahora termina la etapa de demanda fuerte del gas, entonces las exportaciones de gas, no sé si era alguien que creer en la magia, que quería magia o si puede haber dólares de otro lado. A ver, yo creo que estás en el medio y ya cerca de las elecciones de medio término. Me parece que el gobierno va a tener que tomar una posición más defensiva que ofensiva en términos de mercado de cambio. Tiene herramental, no es que uno dice, che, por un lado recién hacíamos la cuenta de lo que era la oferta potencial de dólares, que es de parte del Banco Central, contra la demanda potencial de dólares, que serían las personas humanas, y vimos que la probabilidad de corrida cambiaria prácticamente es nula. Me da 1.300 más o menos esa cuenta, ¿está bien?
Sí, lo que pasa es que el 15.000 parte. puede ser 13.000. O sea, No, está bien, si le sacás punta al lápiz, en realidad son 40.000 millones de brutas, les tenés que sacar 13.000 El swap. del swap no activado con China y le tenés que sacar 14.000 millones de dólares de los encajes de los depósitos en dólares, que los tenés que tener guardados para los depósitos en dólares. Entonces eso te termina dando 13.000. Por eso está en torno a 1.300, 1.500, que más o menos los dos escenarios que nosotros planteamos, ¿no? ¿Los encajes se cuentan como reservas? ¿Los encajes En los las depósitos en dólares? En las brutas sí. Sí. Pero es lógico. Que es la plata de los ahorristas. Es lógico, porque en realidad el Banco Central en su balance, en el pasivo, tiene el encaje, que es un pasivo del Banco Central, que es un depósito que hacen las entidades financieras en el Banco Central. Y eso va al activo, a la reserva que tiene el Banco Central. Entonces forma parte de la reserva bruta porque el pasivo contra el que va son dólares, ¿no? ¿Y por qué no compramos dólares cuando estaba más bajo y salimos a comprar ahora cuando está alto? Qué gran pregunta. Ya fue, ¿no? Ya fue, claro, ya fue. Bueno, es esta historia. Pero fue una mala idea, fue una mala decisión esa del equipo económico. Es opinable, es opinable cuánta intensidad querían darle al escenario de desinflación, calma cambiaria. Indudablemente querían darle una intensidad que, si me preguntás a mí, y es opinable, y digo, yo la verdad que estaba en 1.300, hubiese salido a comprar y hubiese aprovechado la buena, digo, la oferta generosa para no solo con dólares financieros acumular reservas, sino también con dólares comerciales. Pero bueno, eso ya fue. Sí. Lo que digo es, el gobierno tiene herramental, cuando digo tiene herramental, tiene... bueno, ahí, Ramón, yo diría que a nuestro entender ahí hubo un error no forzado. En términos de la acumulación de reservas. Pero, a ver, es opinable, y vuelvo a... ¿Por qué es opinable? Porque en definitiva hubo una priorización en la política económica de desinflación y calma cambiaria en extremo por sobre la acumulación de reservas. O sea, priorizaron la desinflación. Más un mensaje político, de dar el mensaje de que el rumbo político es político-económico. De sostener el ordenamiento. Esta idea la tienen desde el año pasado, claro, y antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de ir a fondo y de priorizar al máximo la desinflación con la calma cambiaria. Esto y lo han vuelto a hacer ahora. Una cosa que estamos discutiendo estos días y mirando estos días es, o que varios dicen es, subió el dólar, sin embargo no se refleja en la inflación. ¿Se está despegando un poquitito la volatilidad del tipo de cambio de la inflación? Eso, viste que yo te decía que el cambio de régimen cambiario, valga la redundancia, la modificación del régimen cambiario, eso es muy positivo en términos de expectativa, porque cuando vos tenés un crawling peg del 2%, andás viendo, ¿viste? Y hasta qué punto no tenés que poner reservas, ¿viste? Es todo muy traumático. Digo, ahora con este régimen de bandas amplias, que, ojo, arrancó con una banda amplia del 40%, pero esto, si uno lo extiende en el tiempo a fin de año, porque esta banda, que es una banda divergente, baja el 1% mensual el piso de la banda, sube el 1% mensual el techo de la banda. Si uno proyecta a fin de año, esto termina dando 920, 1520, estamos hablando de un ancho de banda de 65%. ¿Tiene sentido que siga esa banda o te imaginas que después del 60% se podría eliminar? Yo iría a ver, yo iría tratando de salir de la banda, sobre todo después de las elecciones. Igual ¿no? de tener... Pará. Pero acá hay un punto interesante, porque en esto que decían, está subiendo el tipo de cambio y la inflación no acusa recibo. Bueno, lo que pasa es que en realidad nadie dice... el gobierno devaluó. Forma parte del régimen cambiario. Claro. Y esto en términos de expectativa es bueno. A lo que hay que sumarle, dos cuestiones que son muy importantes y que están actuando sobre el anclaje de la inflación, más allá de las paritarias, donde el gobierno para homologar está muy duro. Esto de que el gobierno no haya comprado y acumulado reservas para de algún modo ayudar en la baja inflación.
pero en términos de las políticas que se requieren para tener baja inflación, la Argentina ahí está muy bien encaminado. Tiene una política fiscal muy restrictiva, tiene una política monetaria también restrictiva. Y con una política monetaria y fiscal restrictiva, antiinflacionaria, está claro que está actuando. Claro, claro. La pregunta que ahí te quería hacer era si es bueno tener un dólar parado en los 1.400 pesos para el movimiento. 1.300. Bueno, pero suponiendo que crece y que levanta un poquito más. No, y que para la economía real. Claro, para la economía real. Y que incluso se acerque al techo. Claro. Yo no lo veo. A ver, acá lo que tenés que tener en cuenta. Y de hecho estás teniendo un deslizamiento de tipo de cambio y no estás teniendo inflación. Digo, además el resto de las monedas de la región se están fortaleciendo contra el dólar, con lo cual esto de que en Argentina subió el precio del dólar y adicionalmente en términos de tipo de cambio real multilateral, la Argentina lo viene mejorando no solo en la relación bilateral con el dólar, donde se está viendo una suba del precio del dólar, sino que más aún contra el precio de las monedas de la región que se están apreciando contra el dólar, con lo cual es como que la depreciación nuestra es mayor aún con los países del vecindario de la región. Claro, pero al mismo tiempo estás ganando competitividad siendo hoy, en la foto actual, un país caro en dólares. Claro. Somos un país caro. Lo que pasa es que hoy somos 20% más barato que hace un mes. Exacto. Perfecto, pero fíjate vos, los datos de... Seguramente vamos a tener algunos consolidados a lo largo de estos días, pero los datos de ocupación hotelera, por ejemplo, en las vacaciones de invierno, los datos que tienen que ver con el flujo turístico invernal, no sé cómo viene el sur, porque eso también tiene El sur está que muy ver. alto. El sur y el norte están Arriba. No sé muy, cómo muy viene altos. el sur, pero entiendo que algunos pueblos turísticos por debajo de las expectativas, me parece que tiene que ver con que la Argentina tiene un tema con eso, ¿no? Sí, a ver, yo creo que si la salida fuese la salida virtuosa, ¿no? De los problemas económicos fuese la inflación alta, que es una forma de licuar en la economía, si la salida virtuosa fuese no pagar los vencimientos de deuda, o si la salida virtuosa fuese la devaluación, digo, no son... seríamos potencia. No, A ver, perdón, queda claro que es un esas son- atajo. Queda claro que es un atajo. No, esas son consecuencias traumáticas, no deseadas. Por eso cuando dicen los Sí. devaluadores, no hay nadie que sea devaluador. Digo, No. en realidad la alta inflación, los problemas de pago de deuda, las devaluaciones son consecuencias no deseadas, traumáticas, que en realidad tienen que ver con una discrepancia o una inconsistencia en el equilibrio macroeconómico. Ok. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, está bien el punto que vos decís de, che, mirá que Argentina termina siendo un país caro en dólares. Entonces, bueno, me parece que ahí lo que uno tiene que mirar, por un lado, es el nivel del tipo de cambio real, que históricamente es bajo, esto hay que reconocerlo, y por otro lado la productividad de la economía argentina, que también es muy baja. Entonces, lo que no es sostenible en el tiempo es este tipo de cambio real con esta muy baja productividad económica que tiene la Argentina. Si vos me decís, che, entonces devaluemos. No, acordate que esa es una consecuencia no deseada. Mejoremos la productividad. Tenés que ir por el lado de la productividad, que no es ni más ni menos que bajar el costo argentino, el famoso costo argentino elevado, que es disminuir la presión impositiva, disminuir los costos laborales extrasalariales, tener acceso pleno y barato al financiamiento. Carlos, te quiero hacer la una pregunta. infraestructura es muy mala, los costos de logística son muy altos. Bueno, hay que disminuir todos esos costos de forma tal de que vos tengas el cóctel de tipo de cambio productividad que te permita ser competitivo por el lado virtuoso, trabajando más por el lado... Ahora, que vos me digas, che, pero al final el tipo de cambio tal vez sin que sea corrida, sin que sea traumático, un poquitito... Y sí, porque en definitiva tengamos presente que tenés pendiente acumular reservas.
la Argentina tiene muy pocas reservas, tiene que por lo menos duplicar el nivel de reservas que tiene en la actualidad. Por lo tanto, hay un desafío ahí para la Argentina, para el Banco Central, de acumulación de reservas. Si tenés que acumular reservas, tenés que demandar dólares. Si tenés que demandar dólares, tenés una presión en el precio de esa variable. Y el otro punto es, tenés que liberar el cepo. Digo, hasta ahora avanzaste en la liberación para personas humanas, pero hay que avanzar en la liberación para personas jurídicas, para empresas. Y esa liberación también es una liberación que tiende presión a la demanda. Entonces digo, para que suba. Me parece que esto que yo decía, tenés dos escenarios por delante en el trabajo que hizo la Fundación Capital. Tenés algo más de presión cambiaria, vas a tener volatilidad en el tipo de cambio. Si me decís, che, y la corrida, no hay espacio o es prácticamente descartada la probabilidad de correr. Sí, la última. No, pensaba un poco, se lo respondió, pero te iba a preguntar un poco por cuán mentiroso o cómo es ese promedio de crecimiento de la economía, ¿no? Porque vos decís 5% de crecimiento para este año, vemos algunos sectores muy pujantes, pero también vemos sectores muy rezagados. Excelente. ¿Cuán alejado están los números de cada actividad del promedio? Si vos mirás la actividad económica hoy, decís, ¿de qué me está hablando? Cuando me dice el 5% real. Es estadístico. Tengamos presente eso, porque si miramos el presente, como que estamos en una meseta de actividad económica general. Este es el primer punto. Cuando digo lo de estadístico, a ver si se entiende. Voy a hacer una figura, porque no es exactamente la medición de la estadística, pero si nosotros nos parásemos al 31 de diciembre de 2024, el PBI, el Producto Bruto Interno de la Argentina, a esa fecha es un 3% más alto que el PBI promedio de todo el 2024. Ahí está. O sea que ya estadísticamente, cuando arrancó el año 2025, la economía estaba 3% arriba. A lo que en el primer cuarto y en el segundo cuarto le tenés que agregar un puntito más en cada cuarto y tenés los 5% de crecimiento promedio del PBI año 2025 contra PBI promedio del año 2024, con lo cual el amesetamiento que hoy ve uno en actividad, sí, y el número del 5% es estadístico. Primer cuestión. Segunda cuestión es, che, ojo con el tema de la variable consumo. Digo, si uno mira, por ejemplo, autos, dice, che, está muy bien esto. Son los deciles de ingresos poblacionales más elevados, medios altos. Si uno mira consumo masivo está muy planchado, son los deciles de ingresos bajos. Entonces digo, hay heterogeneidad ahí, por ejemplo, en la variable consumo, y también hay heterogeneidad. Y esto es para prestar atención. Hay heterogeneidad entre los sectores de crecimiento de la actividad económica. Hay, por ejemplo, 3 sectores que este año están mejorando estadísticamente respecto al año anterior, pero que no alcanzan a recuperar la caída del año pasado. Estamos hablando de construcción, estamos hablando de todas las ramas de industria manufacturera y estamos hablando de comercio. Esos 3 sectores, construcción, industria manufacturera y comercio, explican el 45% del empleo privado registrado. Claro. Hay que prestar atención ahí. Entonces digo, che, el empleo es una variable que tiene una luz amarilla y bueno, y entonces miro si el empleo no crece y bueno, no tengo mucho espacio para que el salario crezca y eso, eso muestra un poco lo que estamos viendo en términos de actividad, cuando vemos los indicadores en el sistema financiero de cómo está evolucionando la mora, de los préstamos que está creciendo, sin que tenga valores exorbitantes, pero bueno, con una tendencia de crecimiento, bueno, tiene que ver con esto. Me parece que explica un poco esto de la sensación versus la estadística de la actividad económica. Carlos, muy didáctico. La verdad que te entendimos perfectamente todo lo que dijiste. De verdad, Bueno. Lo digo de verdad. Yo te había prometido que íbamos a hablar de economía en serio. No, pero muy docente, la verdad. ¿Y con docente? Sumamente interesante. Fui. Sumamente interesante escucharlo. Carlos Pérez, economista, director de Fundación Capital.
con mucha experiencia en la gestión pública también, en el Banco Central, en la política. Así que nada, un entendido. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí está, Carlos Pérez. Muy bien.